Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Soy Alejandro Marcano Santelli de Sin Filtro, por aquí por Univista TV. Bueno, mientras Cuba atraviesa, y todos lo saben, la peor crisis económica de las últimas décadas, algo está ocurriendo dentro de los propios espacios que históricamente respaldaron al sistema. También es innegable. No son solamente opositores los que están cuestionando el régimen, economistas vinculados a instituciones oficiales, artistas cercanos al poder, intelectuales se suman, músicos y figuras públicas están comenzando a decir algo que durante años fue un tabú, que el problema de Cuba no son las sanciones, ni el embargo, ni la falta de recursos. El problema es un modelo que ha bloqueado durante décadas los cambios que ahora intenta presentar como soluciones. Y en medio de este escenario aparece una figura que genera indignación entre muchos cubanos. Ya hicimos un reportaje recientemente sobre el marketing que se ha hecho de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo. Lo pueden buscar en nuestra plataforma. Nieto de Raúl Castro, quien sin ocupar ningún cargo electo ni tener responsabilidad pública visible, sale a defender las nuevas medidas económicas del régimen. Ahora, hay una pregunta que es inevitable. ¿Quién le dio autoridad? ¿La tiene esta autoridad para hablar en nombre de los cubanos? El llamado Cangrejo, porque mientras el nieto de Raúl Castro pide paciencia y diálogo, millones de cubanos siguen enfrentando apagones larguísimos, prolongados de días, escasez, migración masiva en la medida de la posibilidad y salarios que no alcanzan ni siquiera para sobrevivir. Y quizás por eso las críticas ya no vienen solamente desde fuera del sistema, ahora viene desde adentro. Vamos a comenzar con esta entrevista que le ofrece a The National el Cangrejo. Escúchenlo. Y pudiera reiterarte una idea y una visión que hemos tenido desde los primeros días de la revolución, cuando y desde aquel momento los líderes históricos de la revolución siempre proyectaron, y así lo hicieron saber al mundo y a los distintos gobiernos de los Estados Unidos, que Cuba y su gobierno revolucionario siempre han estado dispuestos a sostener una relación cordial, una relación de respeto, una relación civilizada, que por qué no debiera llegar a una relación normal y natural. Cuba no representa la más mínima amenaza a los intereses y a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y en ese sentido, nosotros continuamos ofreciendo esa relación civilizada, esa relación de respeto y en igualdad de condiciones, donde podemos discutir todos los asuntos que ambas partes interesen y que lleguemos a acuerdos en puntos, en asuntos en que tengamos una visión similar, respetando nuestras diferencias. Es difícil, realmente es difícil sostener cualquier tipo de conversación, discusión, negociación o diálogo en un ambiente muy hostil de medidas coercitivas, de amenazas y de pretensiones al condicionamiento, a la imposición, porque eso sí, Cuba desde incluso en los últimos tiempos, así lo ha hecho saber nuestro presidente y otros dirigentes y funcionarios del gobierno cubano, que continuamos pensando que la vía del diálogo es la que nos acerca y no la de la confrontación. Nuestro gobierno y la dignidad del cubano no está dispuesto a someterse no solamente a los Estados Unidos, sino a ningún país del mundo. Bueno, este es el famoso Cangrejo. ¿Quién lo eligió? Como les decía yo al principio, para explicar el futuro económico de Cuba, dónde está el presidente Díaz-Canel, porque él habla a nombre de ese pueblo cubano. Mucho se ha especulado. Le preguntaremos a mi invitado, que conversaré con él en algunos minutos, Juan José López, abogado cubano. Estamos viendo el nacimiento de esta nueva generación hereditaria del poder de Cuba, un poder y una familia que estarán a la altura de poder conservar lo que sus antecesores sostuvieron, que crearon, que es este chavismo. Aquí está el nieto, Sandro, otro de los familiares jóvenes de una generación que estará entendiendo, no lo está entendiendo por dónde va, dónde son los caminos, pero lo que sí sabemos es que goza los privilegios de una pequeña cúpula dentro de la isla, una cúpula
que está arrinconada y que será la próxima en ceder, así lo esperamos, frente a las amenazas reales que está ejecutando la administración del presidente Trump. ¡Mano para arriba! Bueno, en días anteriores muchísimos de mis seguidores, muchísimas personas querían que hablara del villano El Toque, que participará en el capítulo 3 de mi serie como villano que es. Yo pienso que ahora que hay medidas, que ya sabes que estas medidas conllevan a inversión del exterior y que entran también bancas internacionales, vas a hacer el juego de ponerte en oscuro y luego vas a bajar un poquito, porque no tenías ninguna medida para agarrarte, pero ya la tienes. Así que bueno, vamos a ver en los próximos días. Pero ya sé que vas a bajar un poquito o vas a hacer el pauseo en 700. Porque no te vas a apoyar en el aumento de salario ni nada de eso, porque entra dinero de afuera gordo. Así que nada, te voy a estar cazando, Toque. Bueno, ayer ven, entra dinero de afuera. Uno tiene que escuchar muy bien las narrativas de ambos personajes del mismo linaje Castro. Miren lo que dicen estas jovencitas, porque bueno, aquí habrá preguntas también que compartiremos con el invitado, no solo sobre el cangrejo y esta operación para legitimar a la próxima generación del castrismo. Pareciera que es lo que están haciendo, sobre las 176 medidas, si eran necesarias, son necesarias, es una patada ahogada nuevamente, sobre las críticas desde dentro, sobre el futuro político y sobre lo que espera el exilio y la gran mayoría del cubano. Esta joven se refiere a Sandro, linaje y parte de la generación más joven, más, no lo vamos a calificar porque lo sabemos, de los Castro. De Fidel Castro podría ser el presidente de Cuba. Acompáñame a ver esta triste historia. Sandro para presidente. Gracias por la campaña. ¿Ustedes se imaginan a Sandro Castro de presidente? Vampiros y vampiras. Hoy comienza una nueva etapa para Cuba. Mi primera medida como presidente es sustituir la libreta de arroz que daban en la bodega por una Cristach. Porque el arroz se acaba, pero la sed vuelve. Segunda medida, he decidido nombrar ministro de Economía al cantinero de mi bar, porque lleva 5 estirando una botella de ron. Si hace milagros con el ron, imagínase con el presupuesto. Tengo más ideas, por eso confíen en mí. Debemos estar unidos, no pierdan la fe ni la esperanza. Más que su vampiro, seré su ángel de luz. No dejen de confiar en mí. Total, ¿qué más da? Si durante años hemos tenido ineptos gobernando, ¿qué más da uno más? Pues sí importa, porque precisamente por eso es que hemos llegado hasta aquí. Comparto con esta muchacha como venezolano, de verdad y de corazón se los digo, y mi gran corazón con amistades muy grandes, compañeros de trabajo por casi 20 años provenientes de la isla, son ineptos y han destruido nuestras vidas con esa ineptitud, pero les llegó la hora, basta ya. Entre todo esto que pasa por ellos, que están temiendo probablemente y saben que Washington tiene una decisión actualmente, es importante ver lo que está pasando en las calles. Se reporta a diario una protesta por acá, otro cacerolazo por allá, la gente perdiendo el miedo, cambiándose de calle. El himno nacional cantado en las calles es impresionante. Mira esto, mi hermano. Mira esto, mi hermano. El himno nacional, yo me erizo, loco. Ese himno de nosotros, no es de ellos. Duro en paz, esto mío. Esto es en Bahía lo mismo. Ese video fue en Bahía, como lo dice la persona que lo graba, el pasado 18 de junio, eriza los pelos. La gente cantando lo que lo identifica con la patria, no los símbolos, no las banderas, no las consignas, no la propaganda comunista. Es esto lo que el pueblo clama, desde su himno nacional hasta la voz de las personas que más han sufrido por estos 67 años de desgracia, las viejitas, como la abuelita Mirela Jiménez en La Habana también. Grupo electrógeno con su grupo electrógeno y nosotros no tenemos nada. Ustedes están abusando de un pueblo pisoteado, un pueblo al que lo han atemorizado, le han implantado terror al pueblo y no es así.
Las autoridades norteamericanas que están haciendo el tutelaje con Venezuela desde el pasado 3 de enero, poniendo orden, asfixiando con medidas económicas y el control a, bueno, Maduro y Cilia Flores están presos, Diosdado, Delcy, Jorge, su hermano y otras piezas también, e incluso de la oposición están siendo mandadas para ordenar en la segunda fase propuesta por la administración Trump a el liderazgo, controlar que no haya una explosión de los grupos colectivos armados que ha respaldado durante años el castrochavismo, pero bueno, Cuba la tienen en la palestra. Cuba no deja de estar, se lo preguntan al mandatario antes de montarse en su avión, cuando va a hacer cualquier viaje interno aquí en Estados Unidos e incluso internacional. En esta lista a ello se refiere también la autoridad de Marco Rubio, J.D. Vance, el vicepresidente, y el propio mandatario estadounidense. A Cuban AI. We'll do it, and we have to do it fast because they're waiting for me at a very important minute. So you'd said if Cuba is, or better said, if Iran is finished, then it's time for Cuba. Right. Is there a clock, a countdown clock on Cuba? It's a flexible line, but Marco is involved very much. Marco's doing a great job, by the way. All my people are doing a very good job. But Marco's parents, it's such a great story. His parents were from Cuba. So you do agree I defeated Venezuela? Incredible. 100%. I got him out How do you of make there. the operation in Cuba look more like the Venezuela operation? Well, which the took- difference is Venezuela has oil, Cuba doesn't. Cuba has nice property and they How have do you nice make it- shoreline. Right. How do you make They it don't have- look more like the Venezuela operation than the Iran operation? Iran operation took longer. Venezuela No, was I done think the quick. Iran operation, in a certain way, is much bigger, Yeah. much more powerful from the standpoint of weaponry than Venezuela. But Venezuela is a very military state. They have a lot of soldiers. We went into that fort, and they had thousands of soldiers in, and we went in with 201 people. And that was the pilot was very brave. He had his leg shot from underneath with the machine gunner who got who escaped a bad. Bueno, el presidente, pero les hablaba del vicepresidente también, que además le deja la tarea a Marco Rubio, de origen cubano-americano, y quien está a la cabeza de ello, y en el que confían muchos en el exilio, para que sea la persona que con Trump concreten el cambio dentro de la isla. El cambio, ¿cómo será? No lo sabemos. Solo este equipo del presidente Trump lo sabe, pero nada, esperamos que ocurra y conoceremos mayores detalles. Este es el vicepresidente estadounidense. Yeah. Guys, how about both of you? Go ahead. Mr. Vice President, so President Trump said we'll finish one, talking about Iran, and he said then Cuba is next. Is Cuba next? And also on Colombia, Mr. Vice President, he has mentioned Colombia 3 times this week. Why is it so important, the election day in Colombia for President Trump? You guys have to ask Marco about Cuba. That's not. Look, our view, our go ahead in a second, but let me just actually answer this guy's question. Fundamentally, in Cuba, it is a system that hasn't worked. They can't make any money. Their economy is, frankly, probably in worse shape than the Iranian economy. It's 90 miles from our shore, so every time that there's a crisis, you end up having desperate refugees or desperate, people who can't feed their families trying to flood into our country. We want the people of Cuba to be happy and successful. We're actually talking to the Cuban government right now about how they could change their ways to change that. We're going to see what they do, and obviously, if they do one thing, we're going to do something. If they make smart decisions, we're going to have a much better relationship with that island. Go ahead. Bueno, las autoridades norteamericanas, el presidente y el vicepresidente, la miseria sigue siendo rampante, sigue siendo esto, basura, destrucción, erosión de un país que está en ruina, de un régimen fallido y que no puede cumplirle a una sociedad que ha sido pisoteada, y por eso se exige el cambio de manera urgente. De nada valdría que Venezuela cambie, se acomode y Cuba siga, que ha sido el cáncer, y eso lo dice un venezolano que sufrió los embates de la persecución también del régimen y le tocó salir al exilio hace casi 20 años, pues no. Y hay una decisión y una voluntad de la actual administración. Imágenes de las protestas también que se ¿Cómo está mi barrio, entiendo? Está mi barrio, Barbosa, tenemos cerrada aquí la calle 25, completamente. La policía está a 200 metros, allá parada, mira cómo está mi barrio.
Tenemos cerrada la calle ahí completo. Barbosa Playa, al lado de la unidad de policía. Yo sabía que le iban a caer 180, pues son penca, veo. Que se que el hijo de esta se Bueno, vamos para esto, buscarlo. Vamos para esto, buscarlo. Vamos a buscarlo, para esto. Vamos a buscarlo. Mira, vamos a buscarlo. El régimen castroccomunista acaba de aprobar 176 medidas con la intención de ganar tiempo para mantenerse en el poder. Con estas medidas, con esta reformilla, le envían un mensaje a Donald Trump: no continúes presionándonos, no vayas a ordenar una acción militar para sacarnos del poder. Estamos dispuestos a hacer contigo todos los negocios que quieras, pero en Cuba la tiranía castrocomunista debe de continuar en el poder. Ese mensaje para Donald Trump. Para el pueblo cubano, el mensaje es el siguiente: no sigas saliendo a las calles a manifestarte pidiendo libertad, democracia y respeto a los derechos humanos. No siga protestando contra los apagones, el hambre, la miseria, la crisis sanitaria y todos los graves problemas que el castrocomunismo le ha impuesto al pueblo cubano. El régimen está contra la pared. Sabe que el pueblo va a continuar saliendo a las calles a exigir el fin de la opresión y de la miseria. Y sabe también que Estados Unidos no está jugando. Pero como toda tiranía desesperada, hacen esta movida con la intención de ver si ganan tiempo y así pueden sobrevivir a la administración de Donald Trump y a las crecientes protestas de la población. Pero el pueblo ya le respondió. El pueblo lleva 3 noches consecutivas incrementando las sanciones, las protestas que ya tienen más de 3 meses casi de manera ininterrumpida, noche tras noche y también durante el día. El pueblo continúa manifestándose y demostrándole a la tiranía que no creen en sus maniobras, que no creen en sus promesas, que no creen en sus reformillas. Y el gobierno de los Estados Unidos, a través de un portavoz del Departamento de Estado, también dejó claro que saben que eso no es más que una jugada de engaño, reformillas con la intención de no cambiar nada, no cambiar lo que en realidad debe ser cambiado y los Castro y su pandilla continuar en el poder. También Donald Trump en entrevista con Axios lo dejó bien claro. Está a favor de una transición pacífica a la democracia, pero si el régimen se empecina en continuar oprimiendo y reprimiendo al pueblo de Cuba y la situación escala y llega a una situación de colapso, a una situación insostenible, Estados Unidos está listo para intervenir. Bueno, palabras de José Daniel Ferrer, refiriéndose y balanceando la situación actual como él, recién llegado al exilio, después de sufrir cárcel, golpes, tortura, así lo mira desde la ciudad de Miami. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el abogado Juan José López, con quien vamos a comenzar esta conversación.
Bueno, les decía, aquí está ya nuestro invitado. Tenía mucho tiempo que no conversaba con él. Un gran analista, un gran abogado cubano, un gran apasionado de la causa de la libertad de su pueblo y conocedor también de la materia venezolana. Juan, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un saludo para todos. Igualmente. Mira, habíamos empezado en este resumen de noticias, Juan, con las palabras del famoso Cangrejo. Voy a hacer la primera. ¿Quién lo elige a él? ¿Por qué él? Para explicar el futuro económico de Cuba. ¿Qué dices? Bueno, en primer lugar, voy a aclarar. El sistema político cubano no se puede preguntar quién manda y fijarse en una persona. Eso es una estructura donde todo el mundo manda o nadie manda, pero lo que sí todo el mundo se vigila. El caso del Cangrejo, bueno, eso realmente da más pena que risa. Da más pena que risa. Ahora, fíjate, estamos viendo el nacimiento, Juan, estamos viendo el nacimiento de una nueva generación hereditaria del poder de Cuba y el cambio no va a ser sino generacional. El cambio va a ser generacional porque ya la generación de la Sierra Maestra recientemente acaba de fallecer, se comenta por las noticias, Ramiro Valdés. Todos son 90genarios, ¿no? Entonces, lógicamente, tiene que ascender al poder una nueva generación. Actualmente es un núcleo del partido el que gobierna la parte ideológica. Las Fuerzas Armadas un poco que mantienen ese orden, por así decirlo. La seguridad del Estado, el Ministerio del Interior se encargan de la represión para evitar una manifestación. Y bueno, las organizaciones de masa están ahí para supuestamente darle legitimidad a lo que es ilegítimo. Esa es la autoridad en Cuba, eso es lo que tienen que encarar las nuevas generaciones. Vamos a ver cómo ese grupo, ese sector militar que realmente concentra poder porque son los dueños de las armas, en conjunto con el Ministerio del Interior, pueden tolerar el ascenso a figuras, incluyendo al mismo Cangrejo, porque no está por sentado, si fuera Raúl Castro, que mantengan ese nombre, esa nombradía o nombramiento hereditario o señalado con el dedo por el hecho de que es el consejero áulico o el oidor del rey. Yo diría que es el oidor del rey, presta oído y consulta con quienes tiene que consultar. No creo que sea solo con el abuelo. ¿Crees que hay una guerra silenciosa entre los herederos del poder en Cuba, Juan? Bueno, lo que va a ocurrir en Cuba probablemente en este verano va a ser tan tremendo que ahí vamos a ver muchas cosas cambiar, van a aflorar muchas verdades. Esto va a ser mucho más interesante que lo noticioso. Y ahí es donde se va a ver qué es lo que puede ocurrir en Cuba. Ellos, tú sabes, que están dando sus bandazos, tienen la presión de las declaraciones que ha hecho Trump, los acercamientos que ha hecho Trump para decirles cara a cara lo que deben hacer o las consecuencias que pueden tener. Ya habían visto ya la política del garrote y la zanahoria y ya vieron lo que ocurrió en Venezuela. No queremos discutir los efectos de todo esto, pero bueno, tienen esa presión y vamos a ver lo que va a ocurrir. Vuelvo y repito, estos meses de verano son un reto. Claro. ¿Están admitiendo el fracaso realmente cuando hablan de 176 medidas como reformas? No sé, pregunto, ¿son reformas o realmente crees que son un certificado de función del modelo económico cubano que hemos visto hasta ahora? Los que tenemos la memoria menos corta hemos escuchado esas, entre comillas, reformas. No hay reformas como tales. Sí, ellos adoptan medidas para paliar la crisis y ahora, como están encarando el látigo de Trump, quieren, parece que, tratar de ganar tiempo lanzando estos fuegos artificiales. Una verdadera reforma tendrían que aplicar medidas mucho más profundas, que sí lleva a una real privatización de la economía a través de la metodología que ellos puedan ser capaces de escoger, pero tienen que respetar a partir de ahí la propiedad privada. Además de eso, no solamente eso, tienen que liberar los precios y los salarios, todas esas regulaciones que han puesto para enmendar o ponerle cortapisa a esas mismas reformas que ya vienen anunciadas de un pasado, incluyendo el anterior periodo especial y anteriormente y todo
todas estas cosas. La inversión extranjera es el único rasgo de reforma que ellos siempre han mantenido ahí, y eso ha sido una situación bastante difícil. Algunos testimonios de empresarios que han expulsado a patadas de ahí pudieran abordar más sobre esto, pero en fin, esto no es más que lo mismo que están diciendo para tratar de ver si pueden ganar algún tiempo. Ahora, fíjate, Juan, hay una sensación de que el cambio no va a ser tal, que va a ser un reacomodo. Nadie quiere, o muy pocos quieren, que los responsables del daño causado a tu pueblo durante casi 7 décadas de prohibiciones se vayan ilesos. ¿Qué te gustaría a ti que pasara? Mira, es que en realidad hay un general que se llama el general Coyuntura. Este colapso en que está viviendo la población cubana y estos meses calientes de julio y agosto son un gran reto. Y yo apuesto con que la situación se les va a escapar de las manos. Cuando se le escape de las manos, como pareciera estar ocurriendo, nosotros como ciudadanos, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, y menos en Cuba, hemos podido solos. En estos momentos está la administración Trump, hay una decisión, hay una persona que es Marco Rubio, el secretario de Estado, que le encomendaron la misión, y fíjate que el presidente, incluso J.D. Vance, cuando le preguntan, lo acabamos de poner en los sonidos previos, Marco Rubio. En este momento, realmente, ¿en qué debemos confiar? ¿En qué crees tú que se deba confiar? Hay una coyuntura, lo has explicado muy bien, hay gente en la calle, pero bueno, gente en la calle que sabe que detrás está Trump y que es necesario. Claro, no vamos a subestimar al pueblo. Están cansados. Tener varios días sin electricidad, mosquitos, calor, hambre, todo combinado en una licuadora es terrible, pero ya esto lo han vivido ustedes durante mucho tiempo, periodo especial, etcétera. ¿Qué o cuál es el factor que para el abogado Juan José López es lo que va a privar ahorita o pudiera ser ese pequeño clip que haga un cambio realmente? El gran problema es, por ejemplo, en Venezuela se sabe que la población casi entera en la calle no iba a tumbar el gobierno. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay una rebelión popular, cuando ha habido una manifestación en Cuba, las cuales han ido creciendo, también desembocan en el mar y ahí están invitando a los Estados Unidos a cumplir con lo que ha dicho Trump, incluso lo ha reflejado varias veces, que puede hacer con Cuba lo que le venga en gana. No importa la frase que pudiera lastimar algunos oídos, etcétera, etcétera. Entiendo y respeto todo. Lo que quiero decir es que esos despetronques que ocurren en Cuba pueden también derivar en un intento de tomar el mar, y eso es una invitación a los Estados Unidos para que hagan o cumplan lo que está prometiendo Trump. ¿Crees que será finalmente un capitalismo sin democracia lo que se produzca en Cuba? Bueno, eso está en dependencia de cómo sea ese final, como quién pueda conducir esa llamada transición, que es la palabra que últimamente ha cobrado importancia. Si el despetrón que lleva a la gente al mar y los Estados Unidos intervienen, pues lógicamente van a trasladar la visión norteamericana de cómo se deben hacer las cosas, las elecciones que hay que preparar, todas las instituciones que se tienen que encaminar, todas las reformas profundas que tienen que hacer. Lo primero es ubicar cuáles son los puertos que van a poder recibir los contenedores para la ayuda, a dónde van a poner estos contenedores, porque allá aquello está que es infuncional por completo. Entonces, esa es las incógnitas. ¿Por qué puertos entrarán las ayudas y a dónde poner los contenedores? Porque indiscutiblemente, cuando hay un despetronque y esa salida de los cubanos al mar en busca de un éxodo, la intervención norteamericana no se las quitan de encima. ¿Qué sentiste cuando viste a la gente en la calle entonando las notas del himno cubano? Hasta cierto punto entiendo que es un mensaje bello. La población le está diciendo, no queremos una lucha o una guerra fratricida, no queremos maltrato y tener que responder y tener que eliminar o matarnos entre cubanos. Eso me pareció hermoso. Desde luego, a estas alturas siempre nos quedamos con que lo que ocurre hasta hoy es insuficiente por todos los lados. ¿Es cierto para ti que el miedo, como dicen muchos cubanos, muchos de tus compatriotas, cambió de calle?
El miedo tiene que haber cambiado de calle. El miedo ha sido una cultura enraizada, pero que se ha venido transformando en los últimos años. La cuestión está en que una cosa es tener miedo, otra cosa es perder el miedo y otra cosa es tener la posibilidad de arrebatar el poder político y encaminar reformas no a partir de una transición en la cual tienen que tener un rol protagónico o de cierta manera el propio Partido Comunista, que son los que llevan la supuesta rienda de poder. Recuérdate que el Partido Comunista es una fusión con todo. Los militares son también del partido, del partido están los ministros, están los cuadros, están todos los mandos. Prácticamente pueden ser militantes del partido, no, pero todos están respondiendo a esa misma estructura. Te noto un poco pragmático, escéptico. Te conozco porque te he entrevistado por muchos años. Pero entonces me lleva a hacerte la siguiente pregunta, Juan José. ¿Estás viendo alguna señal similar a las que precedieron otros grandes cambios históricos? Bueno, indudablemente que hay las señales que indican, la lógica es que se tiene que ir a una transición, porque de cierta manera se sabe de que hay hace mucho rato reformistas dentro de las estructuras del gobierno que deben tener sus ideas guardadas o puestas en las gavetas de los burós. Además de eso, hay una gran crisis. Además de eso, hay una intervención internacional en el asunto, porque las presiones van increciendo. Realmente antes se decía que si el bloqueo, que si el embargo. Ahora sí se están aplicando medidas restrictivas que pueden llegar a un embargo total. Desde luego, todo esto más la reacción popular, que estoy completamente convencido de que se va a ir incrementando en los meses, digo julio y agosto, porque es un verano muy cálido, es una situación insoportable. Eso ya nos asegura de que estamos en una nueva coyuntura. Indudablemente, estoy de acuerdo con lo que me dices. Bueno, ¿y el régimen, tú crees, está reformando o haciendo estos anuncios por esta presión, o realmente la presión les permite a ellos suavizar un poco lo que no pudieron hacer por mucho tiempo? Vamos a ser abogados del diablo con esto, desgraciado. No sé si entiendes la pregunta o queda clara. No quiere pasarle la mano a la tragedia que han generado ellos. ¿Se entiende perfecto, Juan? Se entiende perfectamente. Lo que pasa es que tenemos ahora la intervención internacional. Es decir, ahí Washington está diciendo: hagan esto antes que se acabe el tiempo. Y eso marca una gran diferencia. Hasta ahora las anteriores administraciones no lo habían hecho. Y estamos bajo esta coyuntura, con esa advertencia por parte de la administración de Trump. Y eso es un rasgo completamente distinto en medio de estos reciclajes de crisis, que sí, es un poco difícil que un pueblo se quite un poder totalitario de encima. Pero ahora tenemos ese elemento, la posible participación de hecho, ya está participando, porque están cerrándole los cercos. Todas estas presiones sobre Gaeza, sobre los personeros de Gaeza, las familias que están asentadas aquí en los Estados Unidos y todas esas cosas, esto es una nota totalmente diferente. Por supuesto, ellos no saben qué hacer. No saben qué hacer. Ellos lo único que saben es disfrutar del poder mientras que no tengan una amenaza que realmente constituya un real desafío, además del colapso económico y la reacción popular. Tienen a Washington detrás y a eso ya es complicado. ¿Te gustaría verlos a todos presos, que la mayoría termine en una cárcel en Estados Unidos, acompañando a Maduro y a Cilia Flores? ¿Te gustaría que los eliminaran en una operación militar puntual? ¿Te gustaría que alguno de ellos quedara gobernando y se mezclaran con parte del exilio o algunas figuras esas que ya tienen preparadas organizaciones políticas para enfrentar los tiempos posteriores a los Castro? Te aseguro que siempre he sostenido una posición por amor al pueblo. Lo que le ocurra a estos irresponsables dirigentes se puede encerrar en una frase que la he escuchado en dos momentos históricos y recientemente se le atribuye a un sacerdote cubano: es preferible un final espantoso que un espanto sin final. Ahora, la pelota está en manos de ellos. Ellos escogen su destino. Repíteme la frase a ver si te repregunto a base de eso, que está interesante. Primero debo repetir que siempre he actuado por amor. No me ha invadido el odio. Ahora bien, sí hay una frase: es preferible un final espantoso
que un espanto sin final. Lo he escuchado en 2 oportunidades en mi vida frente a coyunturas como esta. La primera vez fue en un documental que lo rodaron hasta en Cuba, poniendo la mala cara del exilio cubano, opinando al respecto, y la segunda vez un sacerdote que está viviendo dentro de Cuba y que ha adoptado una posición crítica. Ese es un hombre de amor, es un hombre del evangelio, es un hombre que está demostrado su amor por los demás. Yo, que bueno, puedo ser desconocido para muchos, estoy repitiendo esa frase. Es preferible un final espantoso que no un espanto sin final. Dios quiera que ellos pierdan el miedo a tratar de entender lo que debieran hacer y no lo entienden, porque esa gente son brutos. Disfrutar con el poder absoluto y poder masacrar a quien los desafíe. A Washington no lo pueden masacrar. Unas preguntas finales, porque sé que te estás mudando y has accedido a estos minuticos porque incluso no de casa, de estado, ¿no? Sí. Pero fíjate, ¿cuál para ti sería el espanto sin final? ¿O cuál sería ese final de espanto, por decirlo? Ejemplo, recuerdo cuando murió, nosotros conversamos, Fidel Castro, que aquí se celebró en las calles de la 8, para mí uno de los momentos históricos periodísticos más grandes, y mira que me viene una sonrisa fácil porque era la celebración de un personaje, un demonio. No le voy a poner más adorno. Un demonio que nos desgració la vida a cubanos, a venezolanos y a otras nacionalidades. Yo te digo sinceramente que ese día aprendí, ayer tuve una discusión con uno de mis hermanos, nosotros somos de origen católico, es decir, nuestras familias son católicas, practicantes, apostólicas de Roma. Y cuando yo le dije lo de carne molida, que es una expresión que usa con lo que pasó, con lo que el anillo de seguridad, cómo terminaron los que rodeaban a Nicolás Maduro, la mitad de ellos dicen que un poquito más de origen o por lo menos del régimen cubano, y mi hermano me dice, estás pecando. Y yo le digo, no estoy pecando, estoy hablando de demonios. Los demonios, un padre, esa celebración en la calle 8 me dijo, los demonios son demonios, no son seres humanos. ¿A cuáles de esos demonios te gustaría, y perdonen la expresión, le ofrezco disculpas al público, te gustaría que terminara en la quinta paila del infierno? Pero digamos que eso lo decide Dios. Hay muchas leyes al respecto que pudiéramos discutir. Está en la misma calle que mi hermano. Sí, eso es una realidad. Para mí, la realidad, la verdad, está ligada a Dios. Somos materia y somos también espíritu. Y yo creo que la fe es algo tan importante para el ser humano. No solamente nos hace mejor, sino que nos permite descubrir cuáles son las verdaderas leyes que rigen el universo, algo que está más allá de nuestros sentidos. Y no quiero caer en fantochería ni en misticismo raro. Ahora, lo que sí quiero decir es que este espanto sin final que ha vivido el pueblo de Cuba, si vas a un hospital para que te operen del apéndice, ahí mismo puedes agarrar un extrafilococo o cualquier cosa, entonces morir por algo que en cualquier parte del mundo es una operación tan sencilla. Es decir, eso sí tiene que finalizar. Y si ocurre, bueno, hay cosas que son inevitables, yo no las deseo, yo hubiera querido que ellos se llamaran a capítulos y que se hubieran abierto a una transición, que le hubieran dado participación a toda la sociedad cubana en los cambios, en la decisión de su futuro. Eso no lo hacen, a eso le tienen miedo y además ni siquiera saben, ellos están acostumbrados a hacer lo que les viene en gana y disfrutar. No más nada. Bueno, fue una respuesta muy polite. Dijiste y no dijiste absolutamente nada, pero es aceptable. No, y quiero aclararme, no quiero que me malinterpreten, y menos a la plataforma en la que estoy trabajando ahora, Univista TV. Es que nos han hecho tanto daño. Hemos sido como excesivamente buenos. No, que yo no creo, yo soy religioso, y un estafilococo, un dolor de muela, un dolor de cabeza, una subida o bajada de tensión, te mataban, porque la falta de medicamento es un asesinato y el responsable era el régimen. Entonces, yo digo, ¿será que por esa misma posición que tenemos? Porque yo estaba igual que tú hasta ese día, el que murió Fidel Castro y se celebró aquí, o por lo menos que yo presencié. Entonces yo digo, ¿por eso será que habrán abusado de nosotros como pueblo? No, tienen el poder, es un poder totalitario, es muy difícil pedirle a una sociedad que pueda vencer a todo un ejército, todo un equipo de militares entrenados para todo. En fin, que eso es muy difícil. Yo creo que el pueblo cubano ha ofrecido su sacrificio, ha habido una lucha, todavía esté diezmada. Imagínate, la represión es tan violenta, es tan cruenta. Pero ahora en esta coyuntura va a ocurrir lo que va a ocurrir, eso es inevitable, independientemente de mi voluntad o mi deseo. Eso que va a ocurrir
si nos lleva al final de este espanto que lleva 67 años, bueno, ellos se lo buscaron, ellos son responsables de eso que van a obtener como tal. De Venezuela, ¿qué fue lo que más te gustó y qué te ha dado grandes satisfacciones después del 3 de enero? Mira, que se hayan llevado a Maduro me parece satisfactorio. Que la alegría no sea completa también es una realidad. Pero yo creo que todos los procesos tienen sus tiempos. Y realmente yo creo que Venezuela está muy cerca de alcanzar esa libertad, esa democracia que los venezolanos desean. Yo sí lo creo, estoy positivo en cuanto a eso. No, al final vamos a ver un cambio. Creo que estamos en nuevos tiempos y esto no se sostiene. Y mientras haya voluntad de alguien que tiene el poder, como es Estados Unidos y la actual administración, creo que estamos viendo una luz al final del túnel. Ojalá que podamos ver salir de esa cueva en la que nos han mantenido y metido por tantos años de manera cruel. La última pregunta. Pasa todo esto. Reciclamos. Ya no están la mayoría de estos sátrapas. Si hubiera elecciones libres, observación internacional, garantías democráticas, ¿qué crees tú? ¿Y a quién te gustaría ver al frente del Palacio de Gobierno en la isla de Cuba? Bueno, nosotros tenemos en el exilio una gran flor, Rosa María Payá. Y tenemos algunas personalidades todavía dentro de la isla. Habría que arreglar un ticket para que pueda coincidir uno del exilio y otro dentro de la isla, como para oponerse a esa estructura oficial o lo que se derive de ella. Eso es lo que yo estoy pensando como tal. Y reitero, nuestra más bella flor que tenemos como para un proceso electoral es Rosa María Payá, siempre y cuando está acompañada del ticket por una persona que esté viviendo dentro de Cuba. ¿Y tienes ese nombre de esa fórmula dentro de Cuba para Rosa María? Hay una lista amplia, pero mencionar a uno así, no conozco todas las características. El abogado Félix Navarro me parecería interesantísimo que lo pudiéramos reconocer, ese sacrificio, ese dolor que ha sufrido en prisión. Además, un hombre que tiene una preparación. Estamos hablando de un señor abogado que tiene sus méritos tanto académicos como en su vida profesional. Y además, su sacrificio y su honor es obvio. Te agradezco de verdad la vamos a repetir muy pronto, te agradezco después que estés mudado. Para mí es un gran placer, un gran honor, amigo, te puedo denominar así, que además me enseñaste mucho de lo que era la situación de Cuba, mucho de lo que estamos viendo, me lo contaste años atrás, teníamos varios años que no conversábamos, desde los tiempos en radio y televisión Martí, pero te agradezco de verdad la sinceridad, la honestidad y este análisis que nos permite a mí y a todos los que nos ven aquí en Univista TV tener un panorama de una voz diferente. Gracias, Juan. Gracias por la oportunidad. Buena mudada, que termine todo bien, señores, y yo les quiero agradecer a ustedes también porque la gran incógnita que queda por allí no es cuánto tiempo más puede aguantar Cuba, sabemos que no mucho, la verdadera incógnita es cuánto tiempo más puede aguantar el sistema frente a una sociedad que cada día cree menos, pregunta más y tiene un gran apoyo. Me despido. Por ahora, soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue Sin Filtro por Univista TV. Hasta pronto. Hoy muchos conductores en Florida están buscando pagar menos por su seguro de auto y con Univista eso puede ser posible. Además, Loyalty, aseguradora exclusiva de Univista, está ofreciendo opciones muy competitivas. Si llevas tiempo sin revisar tu póliza, este es el momento adecuado. Cotiza hoy y mira cuánto puedes ahorrar. El 30 de abril del 2025 solo había tierra y planos, además de un sueño nacido con la esperanza de transformar una comunidad. Un año después, ese sueño ya tiene forma. Cada pared levantada, cada paso dado, cada día de trabajo fue construido pensando en las familias de Alapata, porque cuando una comunidad crece, crecemos todos. Hoy, Unicapro Alapata representa mucho más que una nueva construcción.
representa acceso a la salud y un futuro más fuerte para quienes llaman a este vecindario su hogar. Y esto apenas comienza. Unicapital a la pata, construyendo futuro para Miami. Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción.